Bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad que me dais de compartir con vosotros esta clase. Gracias especialmente al padre Antoni Josué Pérez y al padre Cecilio Merchán por la invitación que me han hecho a compartir esta jornada de estudios teológicos con el seminario. El tema que me ha sido asignado sería hablar sobre filiación humana y filiación divina. ¿Cuál es la relación entre los dos? Realmente la filiación nace para un niño desde el punto de vista cronológico con su nacimiento. Es decir, el niño cuando nace es imagen de Dios, está perfectamente dotado para, es capax Dei, como decían los padres de la Iglesia, y por lo tanto puede llegar a conocer a Dios, pero de hecho no lo conoce. No conoce a Dios como lo conoce a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos, no conoce a nadie, no se conoce apenas a sí mismo. Sino que lo irá conociendo poco a poco a medida que vaya abriéndose a la realidad. Y de modo especial cuando a ese ímpetu que tiene dentro, a esa capacidad que tiene tan preciosa de abrirse a la realidad, a Dios, etc., cuando los padres le vayan enseñando quién es Dios. Es decir, como ese anhelo que tiene de eternidad, de algo grande, de que tiene que haber una causa en todo aquello que está a mi alrededor, que el mundo no puede haber salido de la nada, que hay una sabiduría superior que ha puesto orden a toda mi vida. Pues todas esas cosas los padres le dicen, eso se llama Dios. Y entonces empiezan a enseñarle a rezar. Y entonces le dicen cuáles son las oraciones básicas. Pues empiezan el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, una oración al Ángel de la Guardia. Bien, empecemos con la oración del Padre Nuestro, porque es la oración dominical, la oración que Jesús nos enseñó. Jesús se dirigía a Dios llamándole Padre y dijo a sus discípulos que llamasen Padre también, que se dirigiesen, ¿no? Y vosotros cuando rezad, decid Padre que estás en los cielos. Pues bien, ¿qué es lo que un niño, imaginémonos, ¿no? 3, 4, 5 años, cuando empieza a aprender la oración del Padre Nuestro y empieza incluso a memorizarla, qué es lo que se le viene a la cabeza cuando empieza a llamar a Dios Padre por primera vez? Evidentemente, lo que le viene a la cabeza es su propio padre, que es hasta entonces el único al que ha llamado padre. Por lo tanto, todas aquellas ideas, imágenes, afectos que le trae a la memoria su propio padre, lo va automáticamente a atribuir a Dios. Es decir, en una familia bien establecida y estable, etcétera, el niño empezará a pensar que mi padre me quiere, por lo tanto, el Padre Dios me quiere. Mi padre muestra ternura hacia mí, es comprensivo, es amable, es cariñoso. Por lo tanto, Dios es comprensivo, Dios es amable, Dios es cariñoso. Cuando yo en alguna ocasión he roto un plato, un cristal, he metido el balón en casa, me he metido en la casa con los zapatos llenos de barro y he hecho a trabajar, he hecho una faena y le he pedido perdón, me ha perdonado mi padre. Entonces, Dios Padre también perdona. Es fuerte porque mi padre, que es mayor que yo, que es uno lo mira de abajo arriba y pues Dios también es fuerte, es poderoso y es capaz de hacer cosas que yo no soy capaz de hacer. Es más, si yo me encuentro necesitado, le puedo pedir a mi Padre y mi Padre y Dios me da aquello que yo no soy capaz de hacer. Y como mi Padre me ha dicho que Dios es mucho más poderoso que Él, entonces le puedo pedir a Dios cosas que ni siquiera mi Padre puedo hacer. Dios es providente porque cuida de mí, porque previene que no me pase nada malo. Dios me acoge, Dios me consuela. Cuando uno tiene ganas, se encuentra triste, se ha caído, se ha hecho daño, pues va a los brazos de su padre le abraza fuerte y le consuela. Pues bien, yo cuando tenga algún dolor, alguna idea, algo que me ha salido mal, puedo ir a Dios. El padre es autoridad también. El padre es aquel que manda y los niños obedecen. Pero ojo, que no es un tirano, que no es alguien caprichoso o arbitrario. Porque papá, cuando manda, me da las razones por las cuales manda. Y me dice que esto es por tu bien.
Y de vez en cuando me dice, mira, esto tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender más tarde. Fíate de mí. Yo me fío de mi padre nunca me ha traicionado. Por lo tanto, si yo estudio la doctrina cristiana, si yo estudio los mandamientos, si yo estudio tantas cosas que vamos recibiendo en la catequesis y en las clases de religión, hay cosas que no entiendo, pero entiendo también que Dios es fiable, que me puedo abandonar en sus brazos, que me puedo fiar y que poquito a poco iré entendiendo todas estas cosas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que el chico, aquella relación que ha tenido con papá de carne y hueso, la va interiorizando, la va asumiendo y de alguna manera la va aplicando a otras figuras paternales con las que se va a encontrar en la vida. Porque en la vida va a encontrar con muchas figuras que de alguna manera van a reflejar a ese padre que ha tenido. Es decir, va a tener un profesor que tiene autoridad, que es afectuoso, ese también. Y para lo bueno y para lo malo, lo que haya vivido con su padre lo va a reflejar también con el profesor. Y pasado un tiempo tendrá un jefe en la empresa. Y si se hace sacerdote, tendrá también un obispo, que precisamente se llama también padre de los sacerdotes. De manera que todo lo que haya interiorizado de cómo es un padre, una figura de autoridad, lo verá reflejar. Es más, fijaos, que luego cuando le toque a él mismo ejercer una figura paternal, ya sea en la paternidad biológica, ya sea en la paternidad espiritual que ejerce un sacerdote, tenderá también a replicar, para bien, o esperemos no, pero también para mal, aquello que él ha vivido. De hecho, se suele hablar que hay como 4 categorías, lo que se llama los estilos parentales. Es decir, que es como un eje de coordenadas en el que habría 2 elementos, autoridad y exigencia. Exigencia y afecto. Es decir, que uno puede tener mucha exigencia y poco afecto, y sería el estilo autoritario. El estilo autoritario es que yo te digo lo que hay que hacer y tú obedeces. Y no hay refuerzo emocional, y no hay apoyo, y no hay explicaciones. Entonces, la persona que recibe, casi podríamos decir, que sufre este estilo educativo, tenderá a ser una persona apocada, una persona callada, obediente, pero por miedo, no porque realmente quiera hacerlo, no interioriza los criterios. O bien puede reaccionar al contrario, puede reaccionar poniendo barreras, rebelándose. Hay muchos rebeldes sin causa cuyo origen es también un padre autoritario. Y por lo tanto, ante cualquiera que suponga una figura de autoridad, lo que va a hacer es poner un escudo y intentar no me invadas, no me mandes, no me vengas con imposiciones, pero si yo no, apenas nos han presentado, no he tenido tiempo de fallar, claro, porque le has traído la remembranza de una imagen paterna que está herida. Por tanto, primer estilo sería el estilo autoritario, que luego veremos que se manifiesta también la imagen que uno puede tener de Dios. Dios es alguien que me impone cosas, sin sentido, muchas de ellas, o por lo menos que yo no las entiendo. Y es alguien que me castiga, es alguien con quien yo no puedo fallar. Por tanto, eso genera muchísima tensión en las personas, que ven a Dios como un Dios vengador, un Dios que golpea, un Dios que... Bien, exigencia alta, afecto bajo. Pero puede haber un segundo estilo educativo que tenga poco afecto y poca exigencia. En este segundo caso nos encontraremos en lo que se llama estilo negligente, los padres ausentes, que no están. Y por lo tanto no entran en diálogo con el chico, no están atentos a sus necesidades, no le refuerzan, no le apoyan, no le consuelan, tampoco le plantean metas altas. El chico que vive, que sufre este estilo educativo, tenderá a decir yo no valgo nada. Porque fijaos que un niño, menos mientras más pequeño sea, no es capaz de decir mi padre es un workaholic que está solamente pendiente de su trabajo, o mi padre es violento, o mi padre es bebedor, o mi padre es olvidadizo. No, él lo que interioriza es yo no soy digno de que mi padre me dedique tiempo.
yo valgo menos que el trabajo de mi padre, que las aficiones de mi padre, que el partido de fútbol que está viendo mi padre, que me dice déjame tranquilo que ahora estoy muy ocupado, de manera que el chico desarrolla una baja autoestima. Y eso se proyecta también con Dios, porque alguien que ha sufrido una paternidad negligente, de alguna manera incorporará también que Dios es alguien que me ha escupido a la creación y luego estará muy ocupado moviendo los planetas, conservando toda la existencia, pero yo no soy suficientemente importante para mi Padre Dios. Cuando le toque al chico asumir un papel de padre, entonces el chico dirá, pues yo educo como he aprendido, como he visto que se educa, y por lo tanto será también un padre negligente que se dedicará a sus cosas y no a las cosas que necesita el hijo. O bien podrá pasar al extremo opuesto, decir, no, yo sufrí mucho porque mi padre no me hizo caso, por lo tanto, lo que tengo que hacer es estar súper encima de mis hijos y va a ser un mal padre también, pero por exceso en vez de por defecto. El tercer estilo parental sería el estilo que se llama indulgente. Son los padres que tienen mucho afecto, pero poca exigencia. Que le dan todo al hijo, que están muy pendientes de él, que hablan, que le cubren de todas sus necesidades materiales, pero que no plantean que el chico puede llegar a más. Que le aceptan de una manera tan absolutamente incondicional que no le dicen, mensaje importante de un padre especialmente, tú puedes ser mejor. Y por lo tanto el chico se queda hecho un mediocre. Y como puede tener una autoestima, por así decir, inflada como un globo de aire, que dice yo soy muchísimo, valgo muchísimo porque mi padre me lo ha dicho, pero cuando se enfrente a la realidad y tenga que sacar adelante su propia valía y demostrar a los demás lo que vale, se dará cuenta de que el globo se pincha y el aire se pierde. Cuando este chico vaya otra vez le toque el papel de formador, de educador, puede replicar el rol que ha aprendido o bien puede pasar al otro extremo. Mis padres no me exigieron, por lo tanto voy a ser hiperexigente. ¿Cuál es la imagen que se queda de Dios ante una paternidad así, ante una experiencia de este tipo de la paternidad? Pues la imagen que queda es que Dios me quiere tantísimo que en la práctica pues lo admite todo y que me puede perdonar a pesar de que yo no le pida perdón y que me va a salvar sin que yo ponga nada de mi parte y que no necesita mi pequeña colaboración, mi conversión. Por último estaría el estilo autoritativo, que es aquel en el que los padres saben ser a la vez afectivos y exigentes, en los que hay diálogo, en los que le dicen al chico el porqué de las cosas, plantean metas altas, de manera que el chico se estimula. Y además, como le han explicado los motivos, es él mismo el que tiene el motor para hacer las cosas y por lo tanto se hace autónomo. Y cuando le toca conseguir éxitos, los consigue y sube la autoestima, pero es una autoestima sólida, porque él llega y se demuestra a sí mismo que vale. Cuando le toca el papel de formador, no duda y tenderá a ser también una persona autoritativa, una persona que tiende a dialogar y a exigir y a apreciar al otro y a mostrarse cariñoso. Y tiene la imagen de Dios como lo que realmente es, como alguien que me quiere y como alguien que yo quiero que sea mejor. Entro al tema del afecto, porque realmente Dios no es padre ni madre, porque no es hombre ni mujer. Dios es la fuente de toda paternidad. Dice San Pablo, doy gracias a Dios, fuente de toda familia en el cielo y en la tierra. Dios está por encima. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, y como hemos visto también en el Nuevo, Dios quiere ser llamado Padre. Dios se llama a sí mismo Padre. Dios no se llama nunca Madre. Eso sí, se muestra con rasgos maternales también. Me he traído solamente un par de citas para comentarlo, ambas del libro de Isaías. Isaías 49:15 en primer lugar. ¿Acaso se olvida una madre de su hijo? De modo que no se conmueva por el hijo de sus entrañas. Y uno puede decir, por desgracia conozco a varias que se han olvidado del hijo de sus entrañas, o al menos así lo aparentan.
Pues bien, continúa Isaías, aunque ellas se olvidasen, yo nunca me olvidaré de ti. Mira, tú estás tatuado en mis manos. Esa expresión me gusta especialmente porque cuando uno es como muy humana, porque cuando uno no quiere olvidarse de algo, un número de teléfono, una cita, un dato, ¿qué es lo que hace? Pues se lo escribe en la mano. De manera que cuando va a agarrar algo, lo ve delante de sí. Y pues bien, Dios nos dice, tú estás escrito, tatuado en la palma de mis manos. Cada vez que yo hago algo, cada vez que yo voy a agarrar algo, es lenguaje humano, ¿verdad? Tú estás delante de mis ojos. La segunda cita que me gustaría traer a colación es Isaías 66, 12, 13, donde dice el profeta, vosotros seréis amamantados y llevados en los brazos, y sobre las rodillas seréis acariciados. Como una madre consuela a su hijo, así yo os consolaré. Este es nuestro Dios. Así es como Dios se muestra a sí mismo, como alguien que es paternal, con fuerza, con autoridad, con energía, y con alguien que es también maternal, tierno, afectuoso. Bien, entonces para alguien que ha vivido una paternidad de este tipo, para alguien que ha visto que mi padre, con sus limitaciones, pero ha estado ahí y me ha sabido dar ese cariño y por tanto esa seguridad de la que ahora disfruto a la hora de enfrentarme con el mundo, será fácil también entender que este es el Dios. Y por lo tanto su vida de oración será una vida maravillosa, porque ante todas las cosas buenas se las agradecerá a Dios, que es providente y me las ha dado. Ante las cosas malas se dará cuenta, Dios, algo me estás pidiendo de esto. Por lo tanto, y aquí tenemos la primera parte del título, de la paternidad humana, de esa seguridad recibida de un padre que ha satisfecho mis necesidades, llegará de una manera fácil y natural a la filiación divina. Ahora bien, encontramos aquí el gran problema que se ha encontrado Dios al ponerse en relación con el mundo, en la encarnación y al ponerse con los hombres y al criarnos y al hacernos hijos suyos. Y es que los hombres somos limitados, somos finitos, los hombres somos muy falibles. Y por lo tanto, cometemos errores. Y por lo tanto, no estamos tantas veces a la altura de lo que Dios se esperaría de nosotros. Y Dios, que nos ha dado a nosotros los hombres la gran capacidad de traer hijos al mundo, de criarlos y de que los hijos, viéndonos a nosotros, sean capaces de imaginarse cómo puede ser un padre, se puede encontrar con que lo que hemos hecho ha sido dificultarlo. Lo que algunos llaman el oscurecimiento de la imagen de Dios. Y efectivamente, así lo contaba en una ocasión el Papa Benedicto XVI. Decía así: no siempre es fácil hablar, lo voy a proyectar porque así puede ser un poquitín más fácil también para vosotros seguir la lectura. Vamos a ver si conseguimos hacerlo. Voilà. Eco. Dice el Papa Benedicto XVI, no es siempre fácil hablar hoy de paternidad. Sobre todo en el mundo occidental, las familias disgregadas, los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la invasión disuasoria de los mass media en el interior de la vivencia cotidiana, son algunos de los muchos factores que pueden impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La comunicación es a veces difícil, la confianza disminuye y la relación con la figura paterna puede volverse problemática. Y entonces también se hace problemático imaginar a Dios como un padre, al no tener modelos adecuados de referencia. Y esta es la frase clave. Para quien ha tenido la experiencia de un padre demasiado autoritario e inflexible, o indiferente, o poco afectuoso, o incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como Padre y abandonarse a Él con confianza. Me gustó mucho esta frase del Papa cuando la encontré porque hace referencia a esos 4 estilos parentales que hemos dicho. El autoritativo, que es lo que todos hubiésemos deseado, el estilo negligente, el estilo autoritario, el estilo indiferente.
Pues bien, esto por desgracia es una realidad que muchos nos hemos encontrado. Yo recuerdo en una ocasión que una de mis primeras experiencias pastorales, porque estaba con un chico universitario que había tenido una especie de conversión, había descubierto la vida cristiana y quería volver a tener una vida de relación seria con Dios y volver a los sacramentos y oración, etc. Entonces él me decía, a ver, ¿por dónde empezamos? Y yo, ingenuo de mí, antes de preguntar mucho más, le dije, pues mira, tú empieza a hacer un rato de oración delante en la capilla, delante del sagrario, y dirígete a Dios como lo haces con tu padre. Entonces me cortó en seco. Me dijo, mire padre, si yo tengo que tratar a Dios como mi padre, me hago ateo. Porque mi padre no es sinvergüenza, no utilizo esta palabra, sino otra un poquitín más contundente. Porque cuando yo era muy pequeño y tenía hermanos más pequeños todavía que yo, pues mi padre se fue con otra y dejó a mi madre en malas condiciones y económicas, y además nos trataba mal cuando vivía en casa, etc. Entonces, claro, ¿cómo puedes tratar a Dios? O sea, si esta ha sido la imagen de padre, ¿qué vas a pensar tú cuando aprendas, cuando vuelvas a rezar el Padre Nuestro? Es algo muy herido, ¿no? Es como un chaval también que estaba hablando de una posible vocación, el chico lo estaba pensando y decirle, bueno, pues tengo una cosa de entregarse a Dios para siempre. Entonces él me miró también con cara de, en este caso, de pena. Me dijo, mire padre, yo sé que las relaciones para siempre no existen. ¿Cómo es posible esto, que me diga esto? Sí, porque tanto mi padre como mi madre han tenido varias relaciones. Yo soy hijo de una de las relaciones en las que considero que estaban juntos, pero yo sé que la relación para siempre no existe. Qué tristeza, ¿verdad? Y qué herida tiene esta persona la visión de Dios incluso antes de conocerla. Puede ser que no haya nada que hacer. Puede ser que está condenado a ser infeliz en última instancia, a no encontrarse ni a sí mismo, ni encontrar a un Dios con quien pueda tener una buena relación. Pues diría que no es así. Que gracias a Dios estamos sin duda condicionados por nuestra experiencia, por nuestra biografía, por las personas que nos han tratado bien y nos han querido, pero también por las personas que deberían habernos tratado bien y no lo han hecho. Pero no estamos determinados. Nadie está condenado a ser un infeliz para toda su existencia por muchas heridas que haya sufrido. A mí me gusta poner el ejemplo de Santa Josefina Bakhita, esa santa sudanesa, beatificada y canonizada por San Juan Pablo II, que había sido robada de su tribu cuando era pequeña, vendida a sucesivos dueños, jefes tribales y señores de la guerra, que cada uno le trataba peor, hasta que finalmente fue rescatada, comprada por un diplomático italiano, traída a Italia, se convirtió porque no era cristiana y empezó a conocer a Dios y a entablar con él una relación muy bonita en la cual acabó encontrando su propia vocación. Una vocación de entrega a Dios y de entrega a las personas, la cual encontró su felicidad. Ciertamente esto no arregló completamente todas sus heridas, porque ella misma contaba que cuando tenía que contar su historia a las personas, pues se emocionaba y sufría, se reabrían las heridas y volvían a sangrar. De hecho, ella no quería contarla, pero la madre superior decía, cuéntalo porque va a hacer muy bien este grupo de jóvenes. No, madre, no quiero, por obediencia, pero soy monja, tengo que pedir la obediencia, pues adelante. Ya decía, no podía soportar, no podía contener las numerosas lágrimas que sufría, que sentía al tener que volver a contar su historia. Pero de hecho, esa relación con Dios Padre fue capaz de sanar la herida que tenía. Es decir, fue inverso de la filiación humana a la filiación divina y viceversa. Cuando uno conoce a Dios, es capaz también de sanar sus heridas. Y es capaz de redescubrir la paternidad. Quizás un poco tarde, pero nunca es demasiado tarde para descubrir la paternidad.
Fijaos esta otra cita que he traído también del Papa Francisco. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Christus Vivit, ha dejado dicho lo siguiente: quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas, no lo sé. Pero puedo decirte, dice el Papa con seguridad, que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da en cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Pues bien, este es nuestro Dios. Este es el verdadero Dios que ha querido estar al lado de nosotros. Este es el Dios que es el verdadero Dios y que puede hacer que uno vuelva otra vez a la filiación con su Padre. Hemos hablado, por tanto, que la imagen del Padre, el Papá, puede y está llamada a reflejar a la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la paternidad, la ternura, el perdón, etc. Hemos visto que en ocasiones, por el contrario, lo que puede hacer es desvirtuarla, lo que puede hacer es ocultarla y dificultarla. Y que en esos casos puede ser difícil establecer una relación sana con Dios, pero podemos llegar a ella. Pues bien, ahora lo que tocaría hacer es el viceversa, de la paternidad divina a la paternidad humana. Es decir, intentar ver cómo una sana relación con Dios nos puede llevar también a tener una relación sana con nuestros padres. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. En primer lugar, viendo que existe una sana paternidad. Es decir, que no todo está perdido, que existe un buen padre. Y en ese sentido, y aquí volvemos otra vez a ese chaval universitario del que hablaba al principio, ¿cuál fue la respuesta? Que no dije, tiramos toda la toalla, decimos, no reces nada, o no reces el Padre Nuestro. No, le dije, yo creo que vino a iluminarme el Espíritu Santo y la respuesta que se me ocurrió decirle es, vale que tu padre no se ha portado bien, pero ¿tú conoces al padre de otros amigos tuyos y compañeros que sí que han sido buenos padres? Y él me respondió, pues sí, padre, yo de hecho me da una envidia que creo que es sana, el ver cómo hay otros que tienen una buena relación con sus padres y a mí me gustaría tener con mi padre, haber tenido esa buena relación. Pues bien, Dios es la respuesta a esas necesidades tuyas de amor, de afecto, de aceptación, de perdón, etc. De manera que mientras más sientas el hueco de cariño, más puedes colmarlo en tu relación con Dios. Y de esa manera, de alguna manera, puedes ir sanando también la relación que tienes con tu propio Padre. ¿Cómo sanar esa relación? Porque en eso, cuando yo estuve durante unos años de director espiritual en un seminario y me encontraba con chavales así, que tenían estas heridas biográficas, que tenían estos padres que no se habían portado todo lo bien que ellos sin duda se hubiesen merecido y tenían dificultades para rezar. Y recuerdo uno de ellos que por causas de la vida el padre se había alejado de la casa durante un tiempo y tuvo la oportunidad de volver a entablar contacto con él. En primer lugar, su primera reacción fue poner dificultades, todas las dificultades que pudo. Pero fue valiente, un poco movido también por la circunstancia, que no le era fácil decir que no, se animó a restablecer el contacto con el padre. Pues bien, podría parecer curioso, pero esa es la naturaleza humana. Al restablecer la relación con su padre, el chico mejoró mucho en su relación con Dios, en su vida de oración y también en su relación con sus compañeros en el seminario. Porque el padre es mucho más que una persona. El padre es nuestra historia. Por así decir, el padre es nuestra prehistoria. ¿Cuántas veces conocemos a alguien y decimos, pues tiene los rasgos físicos, pero también los rasgos de modo de actuar, de decir, las virtudes, en ocasiones también los defectos, que tiene el padre. Si uno conoce quién es el padre, puede también saber
mucho mejor quién es el hijo. De manera que uno, y esta es la idea, que echa al padre de su vida y que dice, no quiero saber nunca nada más contigo, de alguna manera está renunciando a algo que es propio. Porque son los genes, porque es en función de que haya pasado más o menos tiempo todo lo que he aprendido de él, porque es mi propia historia con la cual yo me engancho en un árbol genealógico, en una familia, en unas tradiciones, en un país, en una cultura, en un modo de ser, de hablar, que me puede gustar o no, pero de hecho es mío. Igual que a uno le puede gustar o no la nariz o las orejas que tiene, pero de hecho son suyas. Y mala cosa es cuando uno odia de alguna manera algo físico o algo mental. Puede intentar cambiarlo, mejorarlo, en lo físico y en lo mental, pero cuando uno tiene odio, un rechazo, un poner barreras, mala cosa. Junto con esto está también el perdón. El perdón que es necesario, porque alguien que tiene resentimiento difícilmente va a conseguir ser él mismo. Porque va a tener ahí como una piedra en el zapato que le va a dejar caminar con facilidad, caminar con soltura. Claro, hay que entender también qué significa perdón. Yo me encuentro de vez en cuando en el confesionario con alguna persona que se confiesa porque yo no he perdonado, padre. ¡Wow, qué fuerte! Pero, ¿qué me quieres decir con que no has perdonado? No, que es que me viene a la cabeza de vez en cuando algo que me han hecho malo y me rebelo y me siento mal y... Calma, que no puede... Perdonar no quiere decir tan al botón de cancelar y que esto se olvide de mi cabeza. Perdonar quiere decir, tú has querido pasar por encima del mal que te hicieron. Sí, intento no ser rencoroso, intento no dejar ir. Tú quieres que esa persona, ojalá le parta un rayo. No, eso no. ¿Tú querrías que esa persona se convierta y se vuelva a acercar a Dios? Sin duda, sí. ¿Tú querrías que esa persona sea mejor? Sí, pues entonces la has perdonado. Claro, eso es un modo también muy positivo de decir, pues una cosa que tú tengas las heridas, incluso que prefieras mantener un poco las distancias, perdonar no quiere decir retomar la relación, que quizás es una relación tóxica, es una relación que me puede hacer daño. Pero yo no quiero ser víctima, presa del rencor, del odio. Ese es el perdón, que es un proceso a veces lento, que es un proceso que tiene que nacer de la propia persona. No lo podemos imponer, lo podemos con mucho proponer, pero lo mejor es que sea la persona la que descubra que es bueno para mí perdonar. No bueno para el otro, que quizás está viviendo su vida independiente de mí y no sabe qué es de mi existencia. Es bueno para mí perdonar, abrir el corazón, porque es abrirlo a la persona y es abrirlo a Dios. Y de esa manera me encuentro a mí mismo y me libero, no ya de una piedra, sino a veces incluso de una cadena que me está teniendo sujeto a algo que realmente me está haciendo daño. Una última idea que me gustaría desarrollar en esta clase sería el papel que pueden desarrollar también no solamente los padres biológicos, de los cuales hemos hablado, sino también aquellos que están llamados a ejercer un oficio de alguna manera paternal. Son los profesores, los educadores y son los sacerdotes, llamados a ejercer esa paternidad espiritual que está intrínsecamente ligada al sacerdocio. Una paternidad que es, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo, cuando he dicho esto, muchas veces me han alzado la mano algunos de los asistentes y dicen, mire padre, aprovecho para hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Yo tengo mi labor de catequesis, grupos, jóvenes, seminaristas, lo que sea, algunos chicos que vienen de familias difíciles, de familias rotas, que han sufrido mucho, que se les nota en la actitud que tienen ante la vida y con los demás, y que veo que han enganchado conmigo y que por gracia de Dios, que son los talentos que me ha dado, están ganando en seguridad, están ganando en autoestima, están funcionando mejor, pero y a mí esto me da miedo, especialmente si son menores, porque desgraciadamente ahora mismo en algunos sitios he visto con un poquitín de desconfianza, ¿no? Un sacerdote con un menor. ¿Qué hago? Porque si yo digo, bueno, no quiero saber nada contigo, pues de alguna manera voy a volver a reabrir esa herida de abandono y el chico va a perder una figura que le está ayudando a estabilizarse. ¿Qué es lo que hago? Y yo, mi respuesta siempre es la misma.
Es decir, tú estás llamado a ejercer esta preciosa paternidad espiritual. Pero tienes que tener en cuenta que es espiritual en primer lugar, que no es material. Y por lo tanto, tienes que mantener esa relación dentro del ámbito efectivamente espiritual. Si la carnalizas demasiado, a base de contacto físico, de conversaciones que no son muy espirituales, pues entonces estaría bajando el nivel y no sería una buena cosa. Por lo tanto, cuidado ahí, ¿no? Un servicio especial que pueden prestar los que, ¿no? Hay una paternidad que se relaciona con una maternidad que también pueden ejercer las mujeres. Pero específicamente en el caso de los varones, profesores, sacerdotes, etcétera, pueden prestar un servicio especialmente importante, que es el de reconciliar a las personas con la figura del varón, ya ni siquiera del padre, sino del varón. ¿Cuántos problemas de identidad de género nacen porque uno ha rechazado a su padre con todo lo que implica, incluido el hecho de ser varón? Por el contrario, cuando se encuentran con un varón que no es abusivo, que no es invasivo, que no es brusco, tosco, sino que es una persona atenta, cariñosa, dicen, pues yo como este sí que puedo ser varón. Y es uno de los elementos que ayudan también a pasar por encima de estas dificultades de identidad de género. Recordad en este sentido, porque es frecuente encontrar personas con heridas biográficas, con heridas en las relaciones más primarias que ha tenido, que una relación sana es capaz de sanar a una relación enferma. Es decir, que si la persona ha tenido dificultades de una relación sana con la figura de autoridad, con el padre, con una figura de autoridad que le respete, que le quiera, que le dé seguridad, confianza, que tenga un buen balance entre esa exigencia y aceptación que hemos hablado en los estilos formativos, esa persona es capaz de hacer que el otro vuelva a fiarse de la vida, vuelva a fiarse de la autoridad. Es una sanación de la relación paterno-filial que sin lugar a dudas tendrá su influencia también en la relación con Dios. Es decir, y fijaos qué bonito es para los educadores y para los sacerdotes. Uno puede hacer simplemente, sin hacer teatro, portándose y tratando a las personas como nos sale, ¿verdad? Que tratarles con respeto, con cariño, abriendo grandes horizontes de una vida humana y cristianamente plena. Podemos también decir, a mí me gustaría ser como este, y si esta persona, que tiene defectos, pero que quiere ayudarme, servirme, si esta persona es así, ¿cómo debería ser Dios? Y rebotamos otra vez. De la nueva relación paterno-filial que ha establecido con el Padre Espiritual, vuelve otra vez a acercarse cada vez más a Dios. Alguna característica más de esta paternidad espiritual es que busca el bien del otro por encima del bien propio, que no es exclusivista, y aquí gran parte de los problemas que ha habido de relaciones paterno-filiales mal entendidas, pues porque no, este es mi hijo espiritual, no. Un padre lo que quiere es que la gente sea autónoma. Lo que quiere no es tener los polluelos debajo de mis alas, sino que quiere es que se conviertan en pájaros adultos y que puedan volar cuando ellos quieran, que sepan desde luego la diferencia entre el bien o el mal, pero que vayan donde ellos quieran ir. Y en definitiva, y con esto acabaría, una buena paternidad espiritual es la que respeta lo que yo llamo la tríada de la formación, que consiste, en primer lugar, en saber que el modelo no somos nosotros, que el modelo es Cristo, y que es a Él al que le tenemos que acercar a las personas que se nos acercan. En segundo lugar, que el principal agente, el que guía las almas, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y que por lo tanto estamos obligados para acercar bien a las almas a Dios y no acercarlas a nosotros, que sería un desastre, es tener una relación íntima con Dios. Uno se convierte en un buen padre en la medida en la que haya sido un buen hijo. Uno es un buen padre espiritual si ha sido un buen hijo espiritual. Uno acerca a Dios si uno está cerca de Dios. Y en tercer lugar, un buen padre espiritual sabe que él formando, la persona, el joven o no tan joven que tiene delante, es el principal agente de su propia formación. Me puede ayudar a pedir ayuda, consejo, guía, etc.
Pero en última instancia tiene que ser la propia persona la que diga yo quiero ir ahí. Y lo hago por muchos motivos. Uno de ellos es porque esta persona que es mi guía, que es mi padre espiritual, que es mi profesor, que me da confianza, o mi padre biológico, me dice ve en esta dirección, pero soy yo el que quiere ir. Porque me ha explicado los motivos, porque me ha explicado cuál es la vida sana, bonita, que va a cumplir, que va a satisfacer todas mis necesidades. Pues muchas gracias por vuestra atención